Mis padres me criaron solo porque no les quedó otra opción, mientras convertían a mi hermano en su hijo perfecto. Cuando me fui, quisieron que volviera como si nada hubiera pasado. Todo se quebró el día que hice las maletas y me fui de casa sin avisar. Tenía 22 años. Ni siquiera fue por algo nuevo. Era todo lo de siempre, solo que ese día no lo aguanté más. Mi hermano menor, él tenía 20 en ese momento, había chocado el carro que mis papás le regalaron en su cumpleaños. Un Mustang nuevo. Se lo estrelló borracho saliendo de una fiesta. ¿Y sabes qué hicieron mis padres? Le compraron otro. Una versión más nueva. Yo estaba trabajando desde los 17, pagándome la universidad comunitaria y tomando 2 buses para ir al trabajo. Nunca me regalaron un carro. Nunca me ofrecieron ayuda para la matrícula. Cuando les dije que no podía más con las clases y el trabajo, que sentía que me estaba quemando, mi mamá dijo que la vida no es justa para nadie. Pero cuando mi hermano lloró porque lo habían arrestado por conducir ebrio, ella dijo que estaba pasando por una etapa difícil. Ese día me senté en la cocina y les dije que estaba harto. No grité. No rompí nada. Solo dije que no aguantaba más, que no era justo, que ellos me trataban como si yo fuera solo un adulto funcional para resolverles cosas, pero con él eran puro cariño, comprensión, apoyo. Mi papá ni siquiera me miró. Solo dijo que si me sentía tan mal, podía hacer lo que quisiera. Así que lo hice. Me fui. Empaqué lo poco que tenía. Ropa, mi laptop, un colchón inflable. Me fui a vivir con un amigo que tenía una habitación libre en su apartamento en Jersey City. El lugar era una mierda, pero no me importaba. Me sentía libre. Tenía miedo, pero también una paz rara. Mis papás no me llamaron. No me escribieron. Nada. Ni un mensaje para preguntar si estaba bien. Pero sí llamaron a mi amigo para preguntarle si yo les había dejado una nota o algo. Él les dijo que no y ellos solo respondieron, ah, ok. A los pocos días mi hermano me mandó un mensaje como si nada. ¿Qué onda? Mamá dice que te fuiste por tus dramas. No contesté. Y ahí empezó todo. Empecé a recordar cosas que nunca quise procesar. Porque no fue solo el carro. Ni ese día. Fue toda la vida. Como si al salir de esa casa se me cayera la venda. Me di cuenta que había pasado 2 décadas convenciéndome de que eso era normal. Que yo era el fuerte, el independiente, el que no necesitaba atención. Y que él era el sensible, el que había que cuidar. Pero no. Era simplemente que yo no les importaba igual. Una vez, cuando tenía 15, me enfermé. Fiebre, vómitos, escalofríos. Le pedí a mi mamá que me llevara al doctor. Me dijo que seguro era estrés por las tareas. Dormí 2 días seguidos. Nadie vino a ver si seguía vivo. Pero cuando a mi hermano le dio una gripe común, le compraron sopa, lo llevaron al hospital, y mi papá le compró un videojuego para que no se aburriera. Recuerdo que ese día pensé, es que él es más chiquito, lo entiendo. Pero no. No era por la edad. Era porque yo era la opción B. El plan de emergencia. El que nunca les fallaba. El que no se metía en líos. Entonces, no hacía falta preocuparse por mí. Yo ya estaba resuelto. A partir de que me fui, nadie me escribió por semanas. Me pasé ese primer mes viviendo arroz y huevos, buscando turnos extra en el café donde trabajaba, y llorando en la ducha con la esperanza de que nadie escuchara. Pero también empecé a reconstruirme, a entender que no era mi culpa, que me habían moldeado así, útil, invisible, disponible. Después de casi 2 meses sin contacto, mi mamá me llamó. Tu abuela preguntó por ti, fue lo primero que dijo. Ni un hola, ni un ¿cómo estás? Solo eso. Le dije que estaba bien. Me preguntó si pensaba volver. Le dije que no. Y ahí se puso seria. Dijo que estaba siendo egoísta, que estaba dejando a mi hermano solo, que él me necesitaba. Ahí me reí. Me reí en su cara. Le pregunté si se había dado cuenta de que yo también los necesitaba alguna vez. Que alguna vez me sentí solo, triste, perdido. Que alguna vez me hubiera gustado un abrazo, una puta palabra de aliento. Se quedó callada. Y luego me colgó. Eso fue solo el principio. Después de esa llamada en la que mi mamá me colgó sin más, me quedé mirando el celular por unos minutos como un idiota. Pensé que tal vez llamaría otra vez, que se arrepentiría, que algo dentro de ella le haría darse cuenta de lo jodido que estaba todo. Pero no. No volvió a sonar. Estuve 2 días sin poder dormir bien, no porque extrañara la casa, ni a ellos, sino porque me di cuenta de algo peor, que no era un malentendido. No era una confusión ni una diferencia de percepción. Era una elección. Siempre lo supieron. Siempre supieron cómo me hacían sentir. Siempre vieron cómo trataban a mi hermano como si fuera el centro del universo y a mí como si fuera el que tenía que estar bien porque sí. Y aún así, lo hicieron. Una y otra vez. No era que no se daban cuenta.
Era que no les importaba. Me pegó fuerte. Empecé a recordar cosas que no quería recordar. Pequeñas mierdas que fui dejando pasar en su momento, pero que ahora me retumbaban en la cabeza como si fueran bofetadas. Un día, tenía unos 10 años, hice un dibujo para un concurso de la escuela. Era importante para mí. Lo había trabajado toda la semana. Se lo mostré a mi mamá esperando una reacción, algo. Me dijo, está bien, pero no es gran cosa. Ni siquiera lo miró completo. Esa misma semana, mi hermano hizo una manualidad de mierda con palitos de helado y la colgaron en la sala como si fuera una obra de arte. Le sacaron fotos, lo felicitaron frente a todos en una reunión familiar. Pensé que era normal, que así eran las cosas. A los 16, conseguí mi primer trabajo en una cafetería. Me levantaba a las 5 de la madrugada todos los fines de semana, y llegaba a casa agotado. Una vez, me quedé dormido en el sofá y mi papá me gritó porque había dejado un vaso sucio en la mesa. Dijo que era un desconsiderado. Ese mismo año, mi hermano renunció a su primer trabajo porque no le gustaba que le hablaran feo. Mis padres lo defendieron. Le dijeron que él no tenía por qué aguantar malos tratos, que ya encontraría otra cosa. Todo el mundo giraba en torno a él, sus emociones, sus problemas, sus crisis. Cuando rompía con una novia, mi mamá le cocinaba su comida favorita. Cuando yo terminé con la única novia seria que tuve, me dijo, bueno, al menos ahora te vas a concentrar en estudiar. Ni una palabra más. Yo tenía que aguantar. Ese era mi papel. Después de irme de la casa, me enfoqué en sobrevivir. Trabajaba más horas. Empecé a buscar becas, ayudas, lo que fuera para no dejar la universidad. No era una vida linda, pero era mía. Y no tenía a nadie gritándome que lo hacía todo mal. Eso ya era ganancia. Un día, 3 semanas después de la llamada de mi mamá, me escribió mi hermano. Un mensaje larguísimo que empezó con sé que estás enojado, pero, básicamente, quería que volviera. No porque me extrañara, sino porque, según él, las cosas en casa estaban tensas desde que me fui y mis papás andaban de mal humor, que él ya no aguantaba más el ambiente, que yo era el equilibrio. ¿Te das cuenta? Hasta en mi ausencia querían que cumpliera un rol, que siguiera siendo útil, que arreglara el clima familiar con mi simple presencia, como si yo fuera un mueble que armoniza la sala. Le contesté con 2 líneas, no estoy enojado, solo estoy cansado, y no voy a volver. Nunca más respondió. Y entonces vino lo que menos esperaba, una visita. Mi papá. Un sábado, mientras estaba terminando un turno, lo vi parado en la puerta del local. Pensé que era alucinación por el cansancio, pero no. Estaba ahí, de verdad. No me saludó con abrazo, ni con un te extrañamos, ni con nada emocional. Solo dijo, ¿podemos hablar? Salí con él a la calle. Me dijo que en casa las cosas estaban tensas, que mi mamá no dormía bien, que mi hermano estaba deprimido, y que él ya no sabía qué hacer. Lo escuché sin decir nada, hasta que soltó lo que quería, que volviera, aunque sea unos días, para ayudar a que las cosas se calmaran. No preguntó cómo estaba yo. No preguntó si necesitaba algo. Solo quería que volviera a ocupar el lugar que siempre tuve, el de estabilizador emocional. El que mantiene la mierda contenida para que los demás no se desborden. Le dije que no. Me miró como si lo hubiera traicionado. Y ahí fue que lo dije en voz alta por primera vez. ¿Sabes qué? Ustedes me usaron toda la vida. Me usaron para sentirse buenos padres, para tener a alguien funcional mientras se ocupaban del desastre emocional de mi hermano. Me trataron como si yo no tuviera emociones. Y ahora que me fui, se dan cuenta de que les servía. Pero nunca me amaron como a él. Solo me necesitaron. No me respondió. Solo se fue. Esa fue la última vez que lo vi. Al menos por un buen tiempo. Después de esa conversación con mi papá afuera del trabajo, me fui a casa caminando, en silencio. Recuerdo que no tenía auriculares ese día, así que todo el ruido de la ciudad me golpeaba fuerte, los autos, la gente hablando, el tren en la distancia. Todo se sentía más ruidoso de lo normal. Como si mi cabeza estuviera ampliando todo porque por dentro estaba en completo silencio. Me sentía hueco. Como si algo dentro se hubiera apagado definitivamente. Creo que esa fue la primera vez que lo entendí por completo. Que no me criaron por amor. No me querían como hijo. Me querían como contención. Como freno. Como escudo. Mi hermano era la tormenta, y yo era el dique. Ellos lo adoraban, y a mí me usaban para sostenerlo. Me construyeron para que absorbiera el impacto emocional de la familia. Y cada vez que fallaba en eso, cuando me enojaba, cuando pedía atención, cuando colapsaba, me lo hacían pagar. No con castigos físicos ni gritos, aunque alguna vez los hubo, sino con silencio, con desaprobación, con indiferencia. Su forma favorita de castigarme era ignorarme.
como si dejar de existir para ellos fuera una advertencia. Y funcionaba. Porque lo peor que podía pasar, para mí, era no tener familia. Yo creía que, sin ellos, no era nadie. Me habían criado así, con ese miedo constante a quedarme solo. Esa semana no pasó nada más. Nadie llamó. Nadie escribió. Empecé a notar algo raro, un alivio. Estaba esperando que volvieran a aparecer, pero no lo hicieron, y en vez de angustiarme, me sentí más tranquilo. Era como si el cuerpo se estuviera desintoxicando. Me dolía la cabeza todo el tiempo, pero ya no estaba ansioso. Un viernes por la noche, un compañero del trabajo me invitó a una cena con su familia. Fui, sin muchas ganas, pero fui. Y ahí me di cuenta de otra cosa, no todas las familias son como la mía. Vi a su papá servir la mesa con calma, a su mamá preguntar cómo le había ido en el día, a los hermanos hablarse sin sarcasmo, sin competir. Me fui temprano porque no lo podía soportar. No porque fueran malos, sino porque verlos me hizo dar cuenta de todo lo que yo nunca tuve. Llegué a casa y lloré, como un nene. Me dormí con la cara mojada. Y después llegó la bomba. Mi tía, la hermana de mi papá, me llamó. No hablábamos desde hacía años. Me dijo que se había enterado de todo y que quería verme. Me citó en una cafetería en Newark. Fui, sin expectativas. Ella fue directa. Me dijo que siempre supo que algo raro pasaba en casa, que mis papás trataban distinto a mi hermano, que lo justificaban en todo, que a mí me veían como el que no necesita nada, que incluso de chico, ella notaba que me callaba todo, que me parecía mucho a mi abuela, y que tal vez por eso mi papá se distanciaba. Dijo que no era excusa, pero que quizás ahí empezaba todo. Yo solo escuchaba. Y ahí me soltó lo que me destruyó por dentro. Ellos no querían tener un segundo hijo. Tú fuiste un accidente. Lo sé porque tu mamá me lo dijo, llorando, cuando estaba embarazada. Sentí un frío en el pecho, como si alguien me hubiera tirado agua helada por dentro. Pero igual naciste. Y como ya estabas ahí, decidieron criarte lo mejor posible, aunque nunca fue realmente por gusto. No sé cuánto tiempo me quedé en silencio. Ella intentó suavizarlo, diciendo que yo era valioso, que no tenía culpa de nada, que no debía cargar con eso. Pero ya estaba hecho. Ese dato me desmoronó. Volví a casa temblando. Todo tenía sentido. ¿Por qué me trataban como un extra? Porque nunca hubo conexión real. Porque yo tenía que funcionar siempre, sin fallas, mientras mi hermano podía romperse en 1000 pedazos y siempre era cuidado. No me criaron por amor. Me criaron por deber. Como quien cuida una planta porque ya está ahí, no porque le importe. No dormí esa noche. Pensé en llamar a mi mamá. En gritarle. En preguntarle si era verdad. Pero sabía que no iba a ganar nada. Que si lo hacía, ella lo negaría o me haría sentir culpable por preguntar. Y entonces tomé una decisión. Iba a cortar todo. No solo emocionalmente, legalmente también. Me metí a investigar cómo funcionaba el proceso de emancipación completa de la familia. No era fácil, no es como en las películas. Pero hay formas de desvincularse económicamente, de poner límites, de asegurarte de que no puedan usar tu información o tus datos como respaldo para nada. Me asesoré. Llamé a una abogada. Empecé los trámites. No quería volver a ser el respaldo de nadie. Y mientras todo eso avanzaba, mi hermano me escribió de nuevo. Esta vez fue distinto. No era solo pedir que volviera. Era un mensaje largo, desesperado, diciendo que mis papás estaban desmoronándose, que mi mamá lloraba todas las noches, que él se sentía culpable por todo, que entendía por fin lo que había hecho, que necesitaba que habláramos. Y por primera vez, sentí algo parecido a venganza. No era orgullo. Era justicia. Porque por primera vez, ellos estaban sintiendo lo que yo sentí durante años, abandono. Pero no contesté. Los dejé en visto. No respondí el mensaje de mi hermano. Ni ese día, ni la semana siguiente. Lo leí varias veces, eso sí. Me lo sabía de memoria. Me decía que ahora entendía. Que estaba empezando a ver cómo habían sido las cosas. Que cuando me fui, pensó que estaba exagerando, pero que ahora veía la diferencia en cómo lo trataban a él y cómo me trataban a mí. Decía que se sentía mal, que necesitaba arreglar las cosas, que habláramos, pero no lo hacía por mí, lo hacía por él, porque él no sabía lidiar con la culpa. No estaba acostumbrado a que algo se rompiera y nadie viniera a arreglárselo. Siempre tuvo una red, siempre lo sostuvieron, y cuando me fui, perdió eso. No sabía cómo vivir con el conflicto, y menos con el silencio. Pero yo sí, yo me crié en ese silencio. Me acostumbré a estar solo con lo que sentía, a resolver todo sin ayuda. Así que por más que le doliera, yo podía aguantarlo. Él no. Y no lo iba a salvar esta vez. Durante ese mes,
Mientras avanzaban los trámites legales para desligarme de todo lo que me ataba a esa familia, empecé a hacer terapia. Me la recomendó una compañera de trabajo. Fui sin mucha fe. La primera sesión apenas hablé. Me costaba hasta mirar a la terapeuta a los ojos. Pero seguí yendo. Y un día me hizo una pregunta que me desarmó. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste querido, sin condiciones? No supe qué decir. No podía recordar una sola vez. Tal vez alguna profesora en la escuela. Un amigo que tuve en secundaria. Pero familia, nada. Siempre era a cambio de algo. Si me portaba bien. Si sacaba buenas notas. Si ayudaba en casa. Si me quedaba callado. Todo tenía un precio. Incluso el cariño. Ese día lloré como no había llorado nunca. En silencio. Con la mandíbula apretada y el cuerpo tenso. La terapeuta me dejó llorar sin decir nada. Solo me alcanzó una caja de pañuelos. Ahí entendí que no solo estaba enojado. Estaba herido. De una forma profunda, antigua. Como esas fracturas que se curan mal y te dejan cojeando toda la vida. Mientras tanto, mis padres seguían sin llamar. Supongo que les dolía más mi ausencia que cualquier cosa que pudiera decirles. Tal vez no sabían cómo enfrentarlo. Tal vez esperaban que yo volviera arrastrándome. No sé. Y la verdad, dejé de importarme. Pero no todo fue fácil. Hubo momentos en los que quise volver. No por ellos, sino por mí. Por el niño que fui. Ese que se pasaba horas esperando una caricia, una palabra amable. Ese que miraba desde la escalera mientras su hermano abría regalos y él tenía que fingir que no le importaba. Pensaba que, si volvía, tal vez podría sanar algo. Pero no. Volver era caer de nuevo en el ciclo. Volver era demostrarles que todavía podían tirar de la cuerda y que yo iba a aparecer. Volver era seguir siendo el que calma las aguas. Y yo ya no quería eso. Un día, después de salir de terapia, fui a un parque. Me senté en un banco con un café y empecé a escribir una carta. No iba a enviarla. Era solo para mí. La empecé así. Querido yo del pasado, no era tu culpa. Nada de lo que hicieron fue porque te faltara algo. No eras difícil. No eras insuficiente. Solo estabas en el lugar equivocado, con la gente equivocada. Escribí por horas. Llené 3 páginas. Vomité todo. Y cuando terminé, me sentí liviano. Como si le hubiera hablado al único que realmente necesitaba escucharme, yo mismo. Ese fin de semana, mi hermano apareció en mi trabajo. No sé cómo me encontró. Supongo que alguien le dijo. Me esperó afuera. Lo vi desde adentro y dudé. Pensé en escaparme por la puerta trasera. Pero salí. Estaba flaco, ojeroso. Se le notaba que no dormía bien. Me saludó con un hola casi susurrado. ¿Podemos hablar? Dijo. Le dije que 10 minutos. Caminamos hasta una plaza cercana. No nos sentamos, solo caminamos en círculo. Me pidió perdón. Me dijo que era un imbécil, que toda la vida me usó como escudo, que pensaba que yo estaba bien porque nunca me quebraba, que recién ahora entendía que lo que parecía fuerza era resignación. No dije nada. Yo pensaba que eras el fuerte, me dijo. Y que yo necesitaba protección. Pero vos necesitabas lo mismo, y nadie te lo dio. Ahí sí hablé. No es que nadie me lo dio. Es que ustedes se aseguraron de que yo no lo pidiera. Se quedó callado. No vine a pedir que vuelvas a casa, agregó. Vine a decirte que, si algún día querés hablar, yo voy a estar. Pero si no, también lo entiendo. No sabía qué responder. Había dolor en sus ojos. Pero también había algo nuevo. Tal vez vergüenza. Tal vez humildad. Algo distinto a todo lo que había visto antes en él. Nos despedimos con un apretón de manos torpe. Me agradeció por escuchar. Y se fue. No lo odiaba. Me di cuenta de eso. No lo odiaba. Solo estaba cansado de cargar con él. No podía ser su red. No era mi trabajo salvarlo. Esa noche dormí bien por primera vez en meses. Y a la mañana siguiente, tuve un correo nuevo de mi madre. El asunto decía, ¿podemos hablar, por favor? El asunto del correo decía, ¿podemos hablar, por favor? Eso fue lo único que escribió. Ningún saludo, ningún desarrollo, solo esas 4 palabras. Como si no hiciera falta nada más. Como si todo lo que pasó antes pudiera ser puesto en pausa para una simple charla. Lo dejé sin abrir un par de días. No porque estuviera jugando a ignorarla. Era más que eso. No sabía si quería abrir esa puerta. Tenía miedo de lo que iba a decir. Miedo de que fuera amable, y me hiciera dudar. Miedo de que fuera hiriente, y me destruyera de nuevo. Ya me había pasado antes. Con ellos no había término medio. Lo abrí un martes, antes de entrar al trabajo. Adentro había 2 líneas. Te extraño. Papá también. No podemos seguir así. Queremos verte. Y eso fue todo. Nada sobre lo que pasó. Nada sobre cómo me fui, sobre todo lo que grité, lloré, expliqué.
Nada sobre el accidente emocional que fue mi infancia. Solo te extraño. Me dio rabia. Me levanté de la silla tan rápido que tiré el café. ¿Querían verme? ¿Ahora sí? ¿Después de todo? Después de tratarme como si fuera prescindible toda la vida, de usarme como filtro para no lidiar con sus propios errores. Querían verme ahora que estaba estable, que no los necesitaba, que ya no vivía bajo su techo. Ahora sí. Ahora era seguro. Respondí con un solo mensaje. ¿Para qué? Nunca contestaron. No fue sorpresa. En realidad, fue lo más honesto que hicieron. Querían que dijera sí de inmediato, que corriera. No lo hice, así que no valía la pena seguir. Y ahí confirmé lo que ya venía sintiendo, no querían hablar. Querían cerrar la culpa que les incomodaba. No lo hacían por mí, lo hacían para aliviarse. Empecé a ir más seguido a terapia. Me costaba. Había semanas en que no quería hablar de nada. Me quedaba sentado, mirando al piso, pero iba igual. Y cada vez, salía un poco menos roto. Una tarde, le conté a mi terapeuta lo del correo. Me preguntó cómo me había hecho sentir. Le dije que me daba lástima. No por ellos, por mí. Por todo el tiempo que pasé deseando ese mensaje. Que llegaran, que se disculparan, que dijeran nos equivocamos. Y cuando llegó, era tan poco. Tan superficial. Me hizo ver que nunca iba a tener lo que esperaba. Que esa versión ideal de mis padres no existía. Y que, tal vez, nunca existió. Ese día me quebré. No por enojo. Por duelo. Estaba llorando por la familia que nunca tuve. La terapeuta me dijo algo que todavía me retumba. No estás perdiendo a tus padres ahora. Estás aceptando que nunca los tuviste. Y eso, dolió. Como una verdad que ya sabías pero no querías decir en voz alta. Ese mismo fin de semana me llamaron de un número desconocido. Era una tía, la otra hermana de mi mamá. No hablábamos desde Navidad de hace como 3 años. Me dijo que mis papás estaban muy mal, que se sentían abandonados, que yo debería al menos tener una conversación con ellos para sanar. Le pregunté por qué nadie les decía a ellos que también me abandonaron a mí. Se quedó callada. Pero ellos son tus padres, insistió. No, solo son las personas que me criaron, le respondí. Y lo hicieron como si yo fuera un empleado al que se le da techo a cambio de obediencia. Me dijo que estaba siendo muy duro. Yo le respondí que había vivido toda mi vida con la versión suave de las cosas, y que eso me había destruido por dentro. Ahora no quería suavizar nada. Corté la llamada. Me temblaban las manos. Y entonces, a los pocos días, pasó lo inesperado, mi hermano volvió a escribirme. Esta vez, fue diferente. No era para que volviera. No era para que hablara con ellos. Era para decirme que él también se iba de la casa, que no aguantaba más, que había discutido con mi papá, que, por primera vez, se dio cuenta de que toda su vida también había sido manipulada, solo que desde otro lado. Él era el hijo favorito, sí. Pero también era una excusa, un proyecto. Lo sobreprotegieron tanto que lo dejaron inútil. Cada error que cometía era minimizado. Nunca le enseñaron a reparar nada, solo a esperar que alguien lo arreglara por él. Y cuando se negó a hacer lo que ellos querían, algo con su carrera, no me dio detalles, lo trataron como a mí. Con desprecio. Con frialdad. Como si su valor se evaporara en cuanto se desviaba del plan. Me dijo que ahora entendía lo que yo viví, que estaba en shock. No supe qué sentir. No era alivio. No era venganza. Era algo más triste. Era confirmar que el problema nunca fui yo. El problema eran ellos. Los 2 hijos terminaron quebrados de maneras distintas. Uno por sobrecarga, otro por falta de estructura. Pero los 2 jodidos igual. Hablamos por mensaje largo rato. Me pidió ayuda para buscar un lugar donde quedarse. Le dije que podía venir al sofá por unos días si no tenía otra opción. ¿Lo dudé? Sí. Pero me pareció justo. No por ellos, por él. Porque si realmente estaba despertando, merecía tener a alguien al lado que lo entendiera. Llegó 2 días después, con una mochila, cara de no haber dormido en semanas y una mezcla rara entre miedo y alivio. Lo dejé pasar. Le ofrecí agua. Se sentó sin decir nada durante casi media hora. Y entonces dijo: nunca te vi como hermano. Te veía como otro adulto más, uno que siempre tenía que tener todo bajo control. Nunca supe cuánto te dolía. No dije nada. No hacía falta. Ya no quería explicaciones. Solo quería que, por una vez, alguien se quedara. Mi hermano se quedó en mi apartamento por casi 3 semanas. Al principio se notaba que estaba incómodo. No por el lugar, que era chico y bastante digno para lo que podía pagar, sino porque por primera vez en su vida estaba bajo el techo de alguien que no le iba a resolver las cosas. Yo le abrí la puerta, sí. Le ofrecí un lugar donde dormir, pero no le estaba haciendo un favor. Le estaba prestando un espacio. Eso es todo. Y él lo notó.
Durante esos días vi a mi hermano sin el disfraz, sin la pose de hijo estrella, sin el escudo de mis padres, sin el carro, sin la casa perfecta. Era un tipo confundido, frágil, que no sabía calentar arroz sin preguntarme cómo se hacía. No era idiota. No era inútil, simplemente nunca tuvo que aprender nada. Y me generó rabia, no contra él, sino contra mis padres, otra vez, porque lo dejaron llegar a los 22 años sin saber cómo pedir disculpas sin justificarse, cómo hacer una compra de supermercado, cómo decir gracias de verdad. Y también me generó culpa, porque yo no sabía cómo tratarlo, no sabía cómo cuidar de alguien sin cargarlo. Me pasaba que cuando él se olvidaba de sacar la basura o dejaba platos sucios, se me revolvía el estómago. No por el hecho en sí, sino porque sentía que otra vez me estaban metiendo en el papel del responsable, del que pone orden, del que resuelve. Y no quería eso. Un día se me escapó. Le grité por una boludez, por dejar el gas abierto después de cocinar. Me salió automático, como me hablaban a mí de chico, con tono de cómo podés ser tan pelotudo. Él se quedó callado. Y me miró con una mezcla de vergüenza y miedo. Ahí me callé yo. Le pedí perdón. Le dije que no sabía cómo ser hermano, porque nunca lo habíamos sido. Porque siempre fuimos piezas en un tablero, y no personas. Porque yo estaba formateado para funcionar, y él para fallar sin consecuencia. Nos sentamos en el sofá. No hablamos mucho, solo estuvimos ahí. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que estaba haciendo de papá, ni de niñera, ni de terapeuta. Solo estaba siendo alguien que tampoco sabía qué hacer, pero quería estar. Después de eso, las cosas se calmaron. Él empezó a buscar trabajo. Conseguí que lo tomaran en el mismo café donde yo trabajaba, en turnos distintos. Al principio lo hacían todo por ser mi hermano, pero él se fue ganando su lugar. Se esforzaba. Me sorprendió. No porque no creyera que podía, sino porque nunca lo había visto intentar. De verdad. Sin redes, sin plan B, sin aplausos por cada paso. Y yo empecé a verlo distinto. No como el que me robó el amor de mis padres, no como el símbolo de lo que yo nunca tuve, sino como otro pibe que también fue criado para romperse. De otra forma, pero igual de jodido. Una noche, mientras cenábamos, me preguntó si yo pensaba perdonar a nuestros viejos algún día. Le dije la verdad, no lo sé. Y lo mantengo hasta hoy. No sé si alguna vez voy a poder perdonarlos, ni siquiera sé si quiero. Porque perdonar suena a liberar. Y yo no siento que ellos merezcan esa paz todavía. Durante ese tiempo, ellos seguían sin llamar. Ni a mí, ni a él. No sé si por orgullo, por enojo, por negación. Pero no lo hacían. Y aunque me hubiera dolido antes, ahora me daba igual. Había dejado de esperar. Pasaron casi 2 meses así, hasta que llegó un mensaje que me descolocó. Era de un número fijo, de la casa de mis padres. Lo vi y lo dejé sonar. Después me llegó un mensaje de voz. No lo escuché en el momento. Lo dejé ahí, flotando, como una bomba sin detonar. Pasaron 3 días hasta que me animé a darle play. Era mi mamá. Su voz sonaba rara, como, cansada. No era dulce. No era cruel. Era otra cosa. Me dijo que papá estaba enfermo. Algo del corazón. Que lo habían internado. Que le habían hecho un procedimiento. No era grave, según ella, pero que quería que lo supiera. No me pidió que fuera. No me exigió nada. Solo me dijo eso. Y cortó. Me quedé helado. No sabía qué hacer. No lo odiaba. Pero tampoco sentía amor. Era un tipo que me crió a medias. Que me enseñó que el cariño había que ganárselo. Que el error se pagaba con distancia. Que el dolor ajeno era debilidad. Y ahora estaba enfermo. No fui al hospital. No respondí. No porque deseara que le pasara algo, pero porque no quería volver a ese lugar todavía. No quería verme ahí parado, entre máquinas, con mi mamá mirando como si nada hubiera pasado, como si todavía fuéramos familia. No podía. Mi hermano sí fue. Volvió al apartamento esa noche, serio. Está bien, me dijo. Fue una intervención menor. Le pregunté cómo se había sentido. Me dijo que raro. Que mi mamá lo saludó como si hubiera estado ahí la semana pasada. Que nadie mencionó nada. Que todo fue como una obra de teatro donde el guión decía que no había pasado nada. Y ahí entendió lo que yo había sentido durante años. Le pregunté si iba a volver a vivir con ellos. Dijo que no. Que ya no podía. No se trata de estar enojado, me dijo. Se trata de ya no encajar ahí. De no querer volver a ese rol. Y ahí supe que los dos estábamos cambiando. No nos habíamos curado. No estábamos bien. Pero ya no estábamos en el mismo punto donde todo se rompió. Y eso, era algo. Después de la operación de mi papá y del silencio que siguió, algo en mí se endureció. No fue odio. No fue venganza. Fue otra cosa.
Como cuando te das cuenta de que algo ya no tiene arreglo. No porque falte amor, sino porque sobran las cicatrices. Mi hermano se estaba adaptando bien a su nueva vida. No era fácil, pero lo estaba haciendo. Trabajaba, cocinaba sus propias cosas, a veces mal, pero con ganas, pagaba su parte del alquiler. Nos hablábamos poco durante el día, pero cuando coincidíamos en el sofá o a la hora de comer, había momentos genuinos. Y a veces, silencio cómodo. Eso era nuevo. Estar con alguien y no sentir que tenía que cuidar lo que decía o cómo lo decía. No tener miedo a que todo explotara. Un día, saliendo del trabajo, me encontré a mi madre en la puerta. No me avisó. No llamó. Simplemente apareció. Estaba parada, con un bolso cruzado, y cara de no haber dormido. Me quedé inmóvil. No sabía si abrazarla, si gritarle, si dar media vuelta. Ella tampoco se movía. ¿Podemos hablar?, dijo, al fin. Le dije que 5 minutos. Ahí, en la vereda. Me dijo que no sabía cómo seguir así, que la casa estaba vacía, que papá estaba mejor, pero callado todo el tiempo, que mi hermano apenas hablaba con ellos, que ella no sabía cómo reparar nada. No quiero justificarme, dijo. Pero éramos padres jóvenes, teníamos miedo, no sabíamos lo que hacíamos. Ahí me reí. No fuerte. De ese tipo de risa que no tiene alegría, solo agotamiento. Yo no fui un accidente, ¿verdad?, le pregunté. Se quedó dura. No dijo que no. No dijo nada, solo bajó la mirada. Ahí lo supe. Todo lo que mi tía me había dicho, era cierto. Yo nunca fui un plan. Fui un bueno, ya que... Me empezó a hervir la cara. No de rabia, de humillación. De esa sensación que uno tiene cuando se da cuenta de que lo intuía desde chico, pero se pasó la vida diciéndose que no era así. ¿Por qué me tuvieron entonces? Porque abortar no era una opción, respondió, bajito. No sabía si pegarle o abrazarla. Porque su respuesta fue honesta. Brutal. Fría. Pero honesta. ¿Y entonces qué? ¿Decidieron criarme como quien cuida una planta porque ya está ahí? ¿Porque no queda otra? Te dimos todo lo que pudimos, dijo, al borde del llanto. No, me dieron todo lo que les sobró. Silencio. Le dije que no quería odiarla. Que no buscaba venganza. Pero que ya no era parte de esa familia. Que no quería volver a casa. Que no pensaran en mí para Navidades, ni para cumpleaños, ni para emergencia. Que ya no estaba. Que tenían que hacerse a la idea de que el hijo obediente se fue. Y no volvió. Me miró con ojos rojos. Se notaba que no sabía si abrazarme o alejarse. Al final no hizo ninguna de las dos cosas. Se quedó ahí parada, como una sombra. ¿Podés perdonarme algún día?, preguntó. No se trata de perdonar. Se trata de seguir. Y yo, con vos, no puedo. Y me fui. Esa noche no hablé con mi hermano. No le conté nada. No podía. Pasaron los días. El silencio volvió. Ella no volvió a aparecer. Tampoco llamó. Supongo que entendió. Y entonces, el final de esa etapa llegó por una carta. Una carta física, escrita a mano, de mi papá. No tenía sobre. Estaba doblada y metida debajo de la puerta cuando llegué del trabajo. Decía: no supe ser padre para vos. No porque no te quisiera, sino porque no supe cómo. Me esforcé en hacer de tu hermano un hombre porque tenía miedo de que terminara como yo. Y a vos te vi fuerte, demasiado fuerte. Y no me di cuenta de que estabas roto también. No espero nada. Solo quería que lo supieras. La leí 3 veces. Y lloré. Porque por primera vez, mi viejo no me hablaba como un jefe, ni como alguien decepcionado. Me hablaba como un hombre derrotado, que aceptaba que no sabía lo que hacía. No me cambió la vida. No lo redimió. Pero me dio algo que no esperaba, contexto. A veces, lo que más necesitamos no es un perdón. Es un lo vi tarde. Eso, por alguna razón, me dio algo de paz. Lo hablé en terapia. Mi psicóloga me dijo que no tenía que responder. Que podía quedarme con eso y seguir. Pero que si quería escribir algo, aunque fuera para quemarlo después, lo hiciera. Así que lo hice. Le escribí una carta que no envié, en la que le decía que yo también lo vi tarde, que pensé que me ignoraba por crueldad, pero que ahora entendía que era miedo. Miedo a verme fallar. A que no fuera el hijo perfecto que él necesitaba para no repetir su historia. Le dije que no lo odiaba, pero que no sabía si podía quererlo. La guardé. No la rompí. No la quemé. La guardé. Y eso fue todo. Mi hermano y yo nos mudamos poco después. Conseguimos un lugar un poco mejor, más grande, con 2 habitaciones. Cada uno empezó a encontrar su espacio. No somos amigos, pero nos tenemos, a nuestra manera. Y en el fondo, lo más importante que entendimos fue esto. No somos como nos criaron. Somos como decidimos ser ahora.
A veces me despierto en medio de la noche con esa sensación rara, como de haber olvidado algo importante. Me levanto, camino al baño, tomo agua, y no hay nada. Solo el silencio. Ya no está la angustia pegada al pecho. Ya no me duele el cuerpo por tensar los músculos cada vez que recibía un mensaje de mi madre o una llamada del número fijo de casa. No sé si eso es sanar. No me interesa definirlo tampoco. Lo que sé es que ya no vivo esperando. Ya no camino pendiente de que me quieran. No vivo buscándolos en otras personas. Antes lo hacía todo el tiempo. Esperaba que mis jefes, mis amigos, mis parejas llenaran los vacíos que me dejaron mis padres. Era agotador. No sabía que lo hacía. Solo sentía que si alguien no me contestaba un mensaje rápido, era porque ya no me querían. Que si me miraban con cara rara, era que estaban decepcionados de mí. Como si mi valor dependiera del humor de los demás. Hoy no. Hoy entiendo que valgo por estar, por existir. No porque alguien me aplauda por hacerlo bien o me ignore cuando lo hago mal. A mis padres no los volví a ver. A veces me cruzo a alguna tía o primo en el supermercado o en alguna reunión familiar a la que me obligan a ir por compromiso. Me saludan. Me preguntan si estoy bien. Yo digo que sí. No hay rencor. Pero tampoco hay cercanía. Es como cuando ves a un excompañero de secundaria y recordás que compartieron aula, pero no intimidad. Eso siento con ellos. Compartimos casa, pero nunca fuimos hogar. Mi hermano sigue en el apartamento. Ahora tiene un gato. Lo adoptó hace unos meses. Le puso nombres sin preguntarme. Lo alimenta, lo cuida. A veces lo trata como me hubiera gustado que me trataran a mí de chico. Con atención, con cariño, con ternura. No le dije nada, pero se lo agradezco en silencio. Porque verlo ser con ese gato lo que ninguno de los dos recibió, me da esperanza. Él sigue teniendo sus momentos. Se cae, se levanta. Pero no espera que yo lo salve. Y yo no espero que él me repare. Nos damos lo que podemos. Y eso, a esta altura, es mucho. Lo más jodido fue darme cuenta de que gran parte de mi identidad estaba construida sobre el abandono. Que me volví funcional por miedo. Que era responsable no porque quisiera, sino porque si fallaba, sentía que perdía mi lugar en el mundo. Aprender a soltar ese personaje fue como quedarme desnudo. No sabía quién era sin esa versión de mí que siempre hacía lo correcto. Pero con el tiempo, encontré otra versión. Más tranquila. Más desordenada. Más real. No tengo grandes logros para contar. No me hice millonario. No publiqué un libro sobre trauma. No me volví coach de vida. Solo estoy acá. Vivo solo con mi hermano. Trabajo en una cafetería. Estudio algo que me gusta, a mi ritmo. Y hay días en que todavía siento el hueco. Pero ya no me traga. Recibo llamadas. A veces no contesto. Mando mensajes que no espero que respondan. Salgo a caminar sin rumbo. Me compro café caro de vez en cuando. Me río con mis compañeros de trabajo. Me aburro en clase. Me frustro por estupideces. Me emociono con canciones que antes no me decían nada. Eso es lo que soy ahora, alguien que sigue caminando. No tengo ganas de reconciliaciones ni de escenas finales donde todo se perdona. No me interesa. Lo único que quería era dejar de arrastrar una historia que no elegí. Y creo que lo logré.